Hola, bendiciones, mis hermanos del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos al día 54 leyendo la Biblia en un año. Yo soy Alexander Suárez y hoy hemos llegado al final del libro de Números con los capítulos 35 y 36. Este libro de números en hebreo, Bamidbar, significa en el desierto. Fue en el desierto donde Israel peregrinó durante 40 años. Y vimos todas sus jornadas en el video anterior y la repartición de los territorios que se iban a entregar a las 12 tribus de Israel. En los capítulos correspondientes para este día veremos la herencia de los levitas y también las ciudades de refugio, ciudades que albergarían a personas que por error cometiesen un delito, principalmente lo que tenía que ver con los homicidios, quitarle la vida a otra persona, y estos casos se evaluaban porque si alguien había cometido un tipo le había quitado la vida a alguien de manera involuntaria, su caso debía ser evaluado y juzgado. Los levitas no tendrían herencia propia, sino que vivirían dentro de las 12 tribus en lugares apartados para aconsejar, para orientar, para capacitar, también para criar sus ganados, sus vegetaciones, para su alimento personal, pero no serían lugares propios, ni tampoco lugares que heredarían sus hijos, porque la herencia de Leví era el servicio del santuario. Por supuesto, la recomendación, como siempre, acércate a Dios en oración para pedir la dirección divina y para agradecer por cada una de esas revelaciones que ha dejado a través de su palabra. Si ya lo hiciste, acompáñame al capítulo 35. Dice el versículo número 1, habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, de la heredad de los israelitas, que den a los levitas ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas, pero no eran para ellos, ellos vivirían allí porque seguramente serían trasladados a otro lugar en otro momento, irían al servir del santuario, establecerían turnos para los servicios, pero mientras estuviesen viviendo en una tribu específica, ese sería su lugar de habitación. Versículo número 3. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, dentro del muro de la ciudad para afuera. Es decir, en cada una de las tribus, en las ciudades, habría habitación para los levitas y tendrían unas medidas específicas. Luego mediréis fuera de la ciudad al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos y al lado del norte 2000 codos, y la ciudad estará en medio, en medio. Esto tendrán para los ejidos de las ciudades, o sea, un cuadrado completo para que allí entonces ejerzan sus funciones los levitas. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio. Y de esto hemos hablado un poco en capítulos anteriores, pero también vamos a seguir ampliando más adelante. En el discurso de Moisés, en el libro de Devarim, Deuteronomio, veremos también que se hace mención a estas ciudades, porque es un discurso donde Moisés aconseja, orienta, capacita y hace recordar al pueblo las bondades del Señor. Para la próxima lectura iniciaremos el libro de Devarim, Deuteronomio, no te lo pierdas. Versículo número 6, y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allí, por supuesto aquel que haya cometido un delito
como este sin intención. Y además de estas ciudades daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 con sus ejidos alrededor del todo el territorio de Canaán. Y en cuanto a las ciudades que daréis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco también tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Ya a partir del versículo 9 se da un poco más de detalle con respecto a las ciudades de refugio y se dice que habló Jehová a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Un homicidio no intencional, un accidente. Y eso se evaluaba, Israel debía ser un modelo en todos los aspectos. Israel debió haber sido esa ciudad o ese gobierno, ese sistema que le mostrara a las demás naciones que se podía vivir acorde a lo que Dios había propuesto y que eso sería lo mejor. Versículo número 11: os señalaréis ciudades, ciudades de refugio, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiar del vengador, el vengador de la sangre. ¿Quién era el vengador? Un familiar cercano, que tenía el derecho de exigir que se aplicara la justicia, ojo por ojo y diente por diente. Pero las ciudades de refugio eran ciudades de misericordia, donde si alguien cometía un delito intencional, eso se evaluaba. Y si era sin intención, pues la idea era que el inocente no tuviera que pagar por un delito que hizo o que cometió sin ningún tipo de intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiar del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, en el lado oriental, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y también para el extranjero, porque era una misma ley tanto para el natural como el extranjero, porque los derechos y las exigencias eran las mismas para todos, y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. ¿Y cómo se sabía eso? Porque se hacía un juicio. Se escuchaban las partes, había testimonios, había evidencias. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, y aquí se empiezan a ver algunos casos, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. La idea era que esto no ocurriese, que no ocurriesen homicidios. También había un mandamiento: no matarás, no asesinarás. Pero podían ocurrir accidentes como ocurren accidentes el día de hoy. Una persona comete un delito sin intención, tiene que ir a juicio. Se debe evaluar. De esa manera, con las evidencias, se determinará si fue intencional o no, si fue premeditado o fue un accidente. Versículo número 17: si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, que debía ser un familiar cercano, él dará muerte al homicida porque era su derecho de exigir justicia. Cuando lo encontrare, él lo matará. Pero estaban las ciudades de refugio para proteger. Y aquí hay una lección espiritual. Porque todos estamos condenados a muerte a causa del pecado, pero por los méritos de Cristo hallamos refugio y salvación. Versículo número 20: y si por odio lo empujó, eso se evalúa, o echó sobre él alguna cosa
por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida, y el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, accidente, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, no intencional, o bien sin verlo, como hoy ocurre en accidentes, porque ocurre mayormente accidentes viales, sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo porque se hizo el previo juicio, no procurando su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes, para que todo el mundo estuviese conforme con todo el dolor de la pérdida de un familiar, pero que estuvieran conformes de que la justicia se aplicó. Y la congregación librará al homicida, porque se descubrió que no fue intencional la muerte, de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con aceite santo. Fíjate un detalle interesante. Iba a la ciudad de refugio, se le hacía juicio, se le evaluaba. Si era inocente, salía absuelto, pero un delito es un delito. Un crimen es un crimen. Un accidente, evidentemente, también trae sus consecuencias. Entonces, la persona debía también entender que había dolor en el corazón de los familiares. Entonces, la condición era que se quedara en la ciudad de refugio. Allí iba a estar alimentado, iba a estar cuidado, podía recibir visitas de su familia, no podía salir, porque se cometió una falta. Sin intención, pero se cometió. Entonces la idea era que se quedara allí donde habitaba el sumo sacerdote en este caso, porque había ciudades de refugio y ahí se refugiaban los levitas y sacerdotes también. Eran sus lugares donde ellos ejercían su ministerio. Así que iba a estar en un ambiente espiritual. Entonces dice el versículo 25, mas si el homicida saliere fuera de los límites de la ciudad de refugio, que era bastante amplia por cierto, tampoco era una cárcel, el cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera de los límites de la ciudad, que eran 2000 codos al cuadrado, si el vengador de la sangre lo halla fuera de los límites de la ciudad de refugio y el vengador de la sangre matara al homicida, no se le culpará por ello, porque había una condición. Inocente, pero estás condicionado también. Quédate aquí. O trae tu familia y quédate aquí. ¿Hasta cuándo estaría en la ciudad de refugio? Hasta la muerte del sumo sacerdote. Pues en la ciudad de refugio deberá estar y habitar hasta que muera, y aquí lo dice el versículo 28, hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión, y el vengador de la sangre también debía respetar esa condición. O sea que la condición era para ambos. La condición del homicida no intencional, porque el intencional sí se sacaba para que se hiciese la venganza. Porque la idea era que no se cometieran homicidios. Esa era la idea. Y si llegara a ocurrir, entonces sufrirá la consecuencia. Pero si llegara a ser un accidente, también habrá una consecuencia, pero viviría. Entonces, la condición era tanto para el que cometió el delito accidentalmente como para el vengador de la sangre, que exigía la aplicación de la justicia. Si el homicida salía fuera de la ciudad después de que fue decretado inocente, el vengador de la sangre podía aplicar la justicia por su mano, porque la condición era que se quedara en la ciudad de refugio. Y si moría el sumo sacerdote, que quién sabe cuántos años viviría un sumo sacerdote, muchos o pocos, dependiendo de la edad y el estilo de vida, si moría el sumo sacerdote, entonces el homicida absuelto podía salir tranquilamente a la calle y volver a su posesión, y el vengador de la sangre estaba obligado a aceptar las condiciones de respetarle la vida, porque se había descubierto que fue sin intención la muerte que cometió. Ya a partir del versículo 29 leemos leyes sobre los testigos y sobre el rescate. Dice, estas cosas os serán por ordenanza, por derecho,
por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno, porque estamos ampliando un poco más lo que hemos venido leyendo, se buscaban testigos. Y si dichos testigos daban el testimonio de que era realmente un crimen intencional, a la persona se le daba muerte. Cualquiera que diese muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Porque también podía haber corrupción. La idea era que no pasara. Podía alguien sobornar a un testigo falso, pero tenía que por lo menos de boca de 2 o 3 testigos constar toda palabra. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque ésta está condenado de muerte, indefectiblemente morirá si fue culpable. Es decir, no podía pagar una fianza. Porque es que la idea es que esto no pasara. La idea era que no hubiese homicidios. Esa era la idea. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Entonces la persona inocente que fue absuelto, que tenía la condición de quedarse en la ciudad de refugio, tampoco podía pagar para salir de la ciudad de refugio. No podía existir el soborno, no podía existir la usura, no podía existir la corrupción dentro del pueblo de Israel. No debía existir porque Israel debió haber sido un modelo. Como hoy la iglesia debería ser un modelo para la sociedad. Versículo número 33. No contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancellará la tierra. O sea, no maten, no le quiten la vida a nadie. Y la tierra no será expiada de la sangre que fue arrebatada en ella, que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. O sea, si le quitas la vida a alguien, sabes que vas a morir. Sabes que vas a morir. Hoy en día los homicidios existen los crímenes, las masacres, cosas horrorosas, espantosas, que no deberían ocurrir tampoco, pero existen. Hay asesinos a sueldo, hay sicariato en algunos países. Y hay personas que simplemente matan porque tendrán un desequilibrio mental y lo hacen. ¿Qué es lo que pasa mayormente con este tipo de personas? Pues van y los encierran en una cárcel y se intenta hasta cierto punto respetar sus derechos y los derechos del que murió y los derechos de la familia adolorida. Entonces, claro, hoy en día nos causa horror ciertas cosas que vemos en la Biblia, cómo se aplicaba la justicia de manera inmediata, pero déjenme decirles que hoy se reclama también ese tipo de justicia. En países como los Estados Unidos, en algunos lugares, no en todos, se aplica la pena de muerte según el crimen que haya cometido una persona. ¿Y cuál es la idea de aplicar este tipo de justicia? Los familiares no van a volver a ver a su familiar muerto. No lo van a volver a ver. Pero será una advertencia y un escarmiento para aquel que se atreva a volver a hacer lo mismo. Entonces no debería uno quitarle la vida a nadie. Primero porque fuimos creados a imagen de Dios y el único que tiene el derecho de dar y de quitar la vida es Dios. Pero también tenemos que estar conscientes que hay accidentes y a veces hay represalias hacia personas que cometen delitos de manera no intencional y queremos que se le aplique una justicia por su delito sin evaluarlo a las cosas que realmente sucedieron. Entonces aquí tiene que haber honestidad, aquí tiene que haber respeto, aquí tiene que haber justicia, pero también tiene que haber misericordia. Porque si una persona lo hizo sin intención, ¿por qué tiene que pagar por un delito que ni siquiera tenía el deseo de hacer? Fue un accidente. Los accidentes ocurren también. El ser humano está limitado, pero Dios conoce la intención y el corazón de las personas. Y Dios no iba a permitir, y por eso es enfático, indefectiblemente morirá el que cometa un delito como quitarle la vida a otra persona de manera intencional. ¿Por qué? Porque eso no debería ocurrir. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, dice el Señor, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel.
Y aquí termina entonces el capítulo 35. Llegamos al capítulo final de Números, diciéndonos acerca de las leyes del casamiento de las herederas de un grupo de mujeres, las hijas de Zelofead, que no tenían hermanos, cuyo padre no tuvo hijos, y entonces ellas reclamaron su herencia. Pero también tenían el derecho de casarse. Entonces se les da unas recomendaciones a las hijas de Zelofead que ejercieron su derecho, reclamaron su derecho y se le aplicó justicia por algo que era justo. Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, y dijeron: Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé la posesión de Zelofead, nuestro hermano, a sus hijas, porque Zelofead tuvo 5 hijas, no tuvo varones, y Zelofead se murió en el desierto como la mayoría de quienes salieron de Egipto, por no decir prácticamente todos, porque Caleb y Josué fueron los únicos que salieron de Egipto y pudieron entrar a la tierra de Canaán ya envejecidos, aunque Caleb llegó a decir: mira, yo tengo la misma fuerza que tenía hace 40 años atrás. Entonces Zelofead murió y quedaron sus hijas, y la idea era que ellas recibieran la herencia. Y si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, que era perfectamente aceptable, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu en la cual se unan, y será quitada de la porción de nuestra heredad. Esta era la preocupación que tenían en este momento. Y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, es decir, cada 50 años, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos, así la herencia de ellas será quitada de la herencia de la tribu de nuestros padres. Estos son los de Manasés que están preocupados por esto. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová diciendo: la tribu de los hijos de José habla rectamente. Están preocupados por su herencia futura. En el caso de las hijas de Zelofead, esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofead diciendo: cásense como a ellas les plazca, con quien quieran. Por supuesto que tienen que ser de Israel. Pero en la familia de la tribu de su padre se casarán. O sea, que se casen con los hijos de Manasés para conservar la herencia. Fíjate que uno dice, uno no decide en el destino de las parejas que elijan nuestros hijos. Pero ciertamente hay recomendaciones. Mis hijos se pueden casar con quienes ellos deseen. Pero ¿cuál es la recomendación? Que sean de nuestra fe. Que sean de nuestra fe, para que no haya problemas a futuro. Porque la idea es que las parejas se lleven bien y disfruten de lo mismo. En este caso, el consejo es: cásense con quien ustedes quieran. Pero la recomendación es que sean de su misma tribu, de su misma familia paternal, que con el paso del tiempo, pues evidentemente se han multiplicado. No son parientes directos, pero son de la misma familia, por lo menos de la misma tribu. Y aquí se pueden tomar muchas lecciones en muchos aspectos. Primero, el aspecto de que nuestros hijos y nosotros debemos estar emparentados con personas que sean de nuestra misma fe. Nuestros hijos deberían casarse con hermanas y hermanos que pertenezcan a nuestro mismo ambiente religioso. ¿Qué pasa, mis hermanos? Que también hay otros aspectos y no tiene nada que ver, y no tiene absolutamente nada que ver con clasismos ni racismos. Pero en muchos aspectos, porque aquí cada quien decide cómo quiere emparentar, pero hay recomendaciones. El aspecto económico es importante. Si ambos son de un mismo nivel económico, no van a tener dificultades ni se van a
a reclamar cosas más adelante por el hecho de decir yo di más, tú diste menos. Y estoy aplicándolo al siglo XXI. El aspecto profesional también es importante. Porque si una joven, una señorita profesional decide emparentar con un hombre que escasamente tiene un nivel promedio educativo, seguramente en el futuro van a tener problemas. No es la regla, pero puede suceder. Puede suceder. Entonces la idea es que el nivel económico de quienes se van a unir en matrimonio sea similar. Repito, no es la regla, hay excepciones, pero es lo más recomendable. Igualmente con el nivel académico, igualmente, y quiero quedar claro con esto, que no es una cuestión ni de clasismo ni de racismo, pero la idea es que nos emparentemos con personas que estén quizá en nuestro mismo índole cultural. No es la regla, pero es la recomendación. Porque evidentemente venimos en la actualidad de familias diferentes, de gustos diferentes, con estilos de crianza diferentes. Imagínense que el sistema económico, académico y cultural también sea diferente. ¿Es imposible entablar una relación con personas que difieran en estos aspectos? No, no es imposible. Pero quizás sea un poco más difícil de sobrellevar. Porque si nos vamos a casar con personas que tienen una cultura totalmente diferente a la nuestra, o nos adaptamos a ellos, o ellos se adaptan a nosotros, o cada quien tira por su lado. Y yo creo que ustedes me entienden exactamente lo que quiero decir. Por eso es que cuando las personas se unen, deben tener las mismas convicciones, las mismas creencias, quizá el mismo estilo de vida, o por lo menos adaptarse a eso, hablarlo, conversarlo, discutirlo, qué es lo recomendable cuando una pareja de jóvenes quiere unirse en el estado matrimonial. Pues se conozcan las familias, que hagan un curso prematrimonial, que se les oriente y que tomen una decisión, y cuando ya vivan juntos, que no se les diga que no se les advirtió, o que ellos no digan que no se les advirtió, porque se les advirtió los pros y los contras en todas las relaciones. En todas las relaciones. Y la Biblia toca mucho estos aspectos de nuestra vida cotidiana. En este caso, la preocupación era la herencia. Hermanas, ustedes cánsense con quien quiera, pero la recomendación es que sea con su misma tribu, para que entonces su herencia permanezca. Y estamos hablando de un aspecto socioeconómico. No tenía nada que ver con la cultura porque todos eran israelitas. No tenía nada que ver con la religión porque todos tenían la misma fe. Pero para quienes vivimos en el siglo XXI hay mucha pluralidad, hay muchos aspectos que difieren unos del otro en cuanto a nuestra crianza, estilo de vida, y pare usted de contar. Y dice el versículo número 7, para que la heredad de los hijos de Israel no se traspase de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquier hija que tenga heredad de las tribus de los hijos de Israel con algunos de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de su padre. Y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que una latina de Latinoamérica se enamora de un hombre asiático. Ok, son libres de hacerlo, no hay ningún problema. Pero van a tener ciertas dificultades. O vivimos en Latinoamérica o vivimos en Asia. Si vivimos en Latinoamérica, te vas a adaptar a mi cultura latinoamericana, y si yo vivo en Asia, me voy a adaptar a tu cultura asiática. Y nuestra familia, nuestros padres, ¿se visitarán constantemente? ¿Se adaptarán? ¿Y las herencias? Bueno, las herencias se conservan, así los padres no estén. Pero ¿dónde viviremos? ¿Cómo nos sostendremos económicamente? Porque si yo tengo mi profesión en un lado y tú la tienes en otro, ¿cómo vamos a hacer? Eso se habla con tiempo. Entonces aquí Moisés está advirtiendo, mira, la recomendación es esta, para que no tengan estos problemas a futuro en cuanto a las posesiones materiales.
Dice el versículo número 10, como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofeat, así Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofeat, se casaron con los hijos de sus tíos paternos, o sea, con sus primos. No con sus tíos, sino con sus primos. Que en un capítulo anterior estuvimos hablando que no se debían casar con familiares cercanos. Ok, es verdad. Pero se hablaba de padres, se hablaba de hijos, se hablaba de suegras, se hablaba de cuñados, se hablaba de nueras. Cosas que eran totalmente inaceptables. Aquí estamos hablando de primos. ¿Era correcto? En cierto aspecto, hoy es mal visto. Hoy es mal visto entre primos. En este momento cultural, en el pueblo de Israel, por el contexto, no se veía tan mal. Seguramente eran primos segundos, primos terceros, igualmente ligados a la familia, pero no eran parientes directos, cercanos como un hermano. ¿Okay? Porque hay un contexto en esta historia. Dice el versículo número 12, se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, y aquí se termina la historia. Se terminan 40 años de peregrinaje. Hay algunas circunstancias que nunca debieron haber existido, como no confiar en las promesas del Señor cuando les dijo vayan a la tierra de Canaán. El error es de algunos, lo sufrieron prácticamente todos. Y creo que hay muchas lecciones para nosotros. Y lo principal, y creo que es lo más importante de todo, es que Dios habita en medio de su pueblo. Dios se preocupa por todos los detalles de nuestra vida. Quizás haya aspectos en el siglo XXI de nuestra vida cotidiana que no se asemejan mucho a la vida que tenía el pueblo de Israel, pero sí se pueden extraer lecciones, y creo que Dios se preocupa por todos esos pequeños detalles en el área de la alimentación, en el área de la comunicación, en el área matrimonial, en el área de habitación donde vamos a vivir, en el área económica, por supuesto también en la adoración y en ese trato social que tenemos con todas las personas, sean o no sean de nuestra misma creencia, porque se habla también del extranjero que habitaba en medio del pueblo de Israel. Cuando uno analiza todos estos detalles y entiende que Dios preservó este mensaje para darnos lecciones a quienes vivimos en esta época de la fase final de la historia del mundo antes de la venida de Cristo, podemos entender que aún más nuestra fe se va a fortalecer y podemos vivir con esperanza hasta ese día glorioso que Cristo venga a buscarnos. ¿Qué te ha parecido el libro de Números? Mi invitación para ti es que puedas acompañarme en el próximo libro, Devarim, Deuteronomio, el discurso de despedida de Moisés. Un discurso maravilloso que muestra la verdad presente y que nos ayudará a entender también los mensajes proféticos de Daniel y de Apocalipsis, unido a toda la historia del pueblo de Dios con la conquista de la tierra de Canaán, el cruce del río Jordán, la posesión de los territorios y todo lo que ocurrió en Israel después, hasta la deportación de Babilonia. De eso hablaremos más adelante. Mi deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. No olvides suscribirte a este canal y compartir este video con otras personas. Shalom para todos.